Esto no tendría sentido y pedirles disculpas por el retraso que hemos sufrido gracias a la tecnología. Espero que no nos siga influyendo en el resto del acto. Agradecer también al Círculo de Amistad 12 de enero su colaboración, como siempre, cada vez que lo hemos necesitado, y decirles que, aunque Construcción Democrática cada vez va siendo un grupo un poquito más conocido, explicarles que somos un grupo de personas diversas que nos hemos unido en torno a un manifiesto por el futuro de España y que pretendemos crear un espacio donde reflexionar sobre los cambios que necesita una sociedad que está en continua evolución. Nos pueden encontrar, si quieren más información y si quieren adherirse, porque esto es un grupo abierto a continuas adhesiones, entre más mejor, por supuesto, para nosotros, en la página web construcciondemocratica.es. Uno de los fines que tiene el manifiesto es apoyar el uso sostenible de los recursos naturales, reduciendo al máximo el consumo de las no renovables y defendiendo el uso de energías alternativas de una manera racional y austera. Y es por esto que hemos querido aprovechar hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, para proponerles un tema de reflexión en torno al estado actual del medio ambiente en Canarias. Y hemos tenido la suerte de contar con dos de los activos más importantes que tenemos entre nosotros, el profesor Wilfredo Wilpret, del cual yo no voy a añadir nada nuevo, pero sí recordar algunos de su lista de méritos y de trayectoria brillante que ha tenido entre nosotros y fuera de aquí. Fue creador de la sección de Biológica en 1967 de la Universidad de La Laguna, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna, de la que ha sido profesor y catedrático de Botánica durante casi 40 años y actualmente es profesor emérito de dicha universidad. Doctor honoris causa de la Universidad Leibniz de Hannover en Alemania, Premio Canaria de Investigación 2011, Medalla de Honor de la Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna, socio fundador y primer presidente de ATAN, y así un largo currículo y una larga lista de publicaciones, de la que solo voy a reseñar la última, 2013, que ha obtenido del jurado el quinto premio iberoamericano de botánica José Celestino Mutis como mejor trabajo original e inédito sobre ciencia botánica. Me refiero a plantas exóticas invasoras en Canarias procedentes del continente americano. Y también tenemos al colectivo BEMAJEC, perteneciente a Ecologistas en Acción, dedicado a la defensa y protección del medio ambiente, valores naturales, culturales y sociales de las islas, representado en esta ocasión por doña Sara Pérez Barrera, que es licenciada en Pedagogía, máster de Educación especializada por la Universidad de Deusto, y que nos va a hablar sobre ecofeminismo, un tema, por lo menos para mí, nuevo, que espero que nos exponga y de que tengamos un conocimiento más cercano. Y sin más preámbulos, pues doy la palabra al profesor Wilpret. ¿Se oye? Sí. Bien. Bueno, pues, antes que nada, muchas gracias por la invitación, amigo Miguel Morales, alumno mío de mayores en la Universidad de Laguna en este curso, muchos de los cuales también están aquí presentes y aprovecho para saludarlos y agradecerles su presencia. Sara, a ti también por conocerte y por el tema que me parece muy atractivo. Y por supuesto también quiero destacar que están presentes tres exalumnos míos de la primera promoción de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de La Laguna, Sabela, Carlos Silva y Aurelio Carnero. Tres entrañables amigos que representan un poco, digamos, de historia y me meten prácticamente en la memoria de aquellos tiempos felices en donde uno arriesgaba de todo con escasos medios, pero con una enorme cantidad de ilusión y de trabajo en aquellos tiempos. Señoras y señores, vamos entonces a empezar. Gracias por su presencia.
presencia vamos a empezar a hacer unas ligeras consideraciones, porque de esto se podría estar hablando durante varias horas, 3 horas, ¿no? Me voy a limitar simplemente a hacer un repaso de lo que puede ser, digamos, el estado del medio ambiente en el periodo en que yo he vivido. Porque si empezamos a hablar desde los Guanches hasta esta época, sería casi un curso monográfico de lo que ha ocurrido en este privilegiado territorio en el cual muchos hemos nacido y otros muchos residimos y estamos aquí, digamos, viviendo. Ese periodo se extiende desde mi nacimiento, en el año 1933, estoy a punto de cumplir 80 años, y hasta ahora, que todavía estoy vivo, como ustedes han podido comprobar esta tarde. Evidentemente, eso me ha permitido vivir unas etapas políticamente sumamente interesantes y en algunas ocasiones hasta trágicas, porque nací en la República y tengo que decirles que me sigo considerando un republicano. Luego ya, pues, recuerdo todavía el final de la Guerra Civil Española, que fue una tragedia que sufrimos ante todos, yo tenía 6 años, y casi a continuación entramos en la Guerra Mundial, que ha sido uno de los grandes holocaustos que ha habido en el siglo XX. Porque el siglo XX se ha caracterizado porque tiene 2 grandes aspectos. Uno, el pensamiento humano y la capacidad técnica y tecnológica humana ha avanzado hasta unos límites impensables en aquella época. Y por otro lado, ha dado muestra de una de las máximas crueldades que es capaz del ser humano. Porque en ese siglo fallecieron de una manera trágica y cruel más de 200 millones de personas, y entre ellos hubieron gente de los cuales casi el 50% murieron torturados, y hubieron genocidios verdaderamente, absolutamente reprobables e increíbles de cómo es capaz la especie humana de hacer cosas tan hermosas como los cuadros que se pueden ver en el Museo del Prado, en cualquier sitio, o en las catedrales, o en cualquier otro monumento, y luego ver y contemplar y haber padecido muchísima gente esos síntomas de uno de los genes más crueles que es capaz de tener un ser humano, que tiene un ser vivo, que lo tiene el ser humano. Pues como les diré, eso es mi historia, ¿no? Es una historia que pasa por un gran periodo de crisis en donde faltaba de todo, Mi padre, que era farmacéutico, en el año 1943 abrió su farmacia y por no haber no había ni aspirina. Todo estaba racionado, todo venía de fuera y se pasó auténticas hambrunas. Aparte de eso, muchísima gente tuvo que marcharse de aquí desesperada, arriesgándose a hacer la travesía del Atlántico en unas condiciones que las pateras que vienen de África son yates al lado de lo que decía aquella gente, atravesando barcos de vela el Atlántico, o bien por hambre o bien huyendo de las represiones políticas que hubieron después de la Guerra Civil y a lo largo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eso se prolongó con un aislamiento que hubo del régimen franquista hasta los años 50, en donde cuando de alguna forma se pudieron ver, digamos, que las condiciones los bloques políticos se habían dividido en 2, por un lado la Unión Soviética, por otro lado los grupos que habían vencido la Guerra Mundial, Alemania, prácticamente los países democráticos, pues geoestratégicamente se reconoció la dictadura y entonces empezamos un poco a salir de aquel tiempo durísimo que se pasó en aquella época en Canarias. ¿Qué pasaba en el medio ambiente en aquella época? En primer lugar, éramos pocos, no éramos muchos, éramos pocos. En segundo lugar, todavía el sector productivo funcionaba. Nos alimentábamos de lo que daba la tierra, cosa que hoy en día se ha perdido de una manera muy notable. No se concebía en aquella época comer papas de Israel o comer papas de Egipto o de cualquier lado, sino se producían y se comían aquí las cosas, y se producía muchísimo. Y por otro lado, se vivían en unas situaciones pues infrahumanas. Para decirlo a ustedes, el grado de analfabetismo de la población era muy grande, no había sino un solo instituto en Santa Cruz y otro en La Laguna, 2 institutos en toda la isla. La educación estaba dominada por, digamos, las órdenes religiosas, a las cuales Franco les había dado un poder absoluto en la educación. Monjas y curas se repartían a la élite, y los colegios públicos eran donde iban o los hijos de los vencidos o la gente que no tenía de alguna manera. Es más, incluso pues en los colegios de monjas y de curas habían
unas claras divisiones sociales en donde los gratuitos estaban separados de aquellas personas que iban con su uniforme y cuyos padres podían de alguna manera pagar aquella educación. Fue una educación muy rigurosa y además toda la cultura estaba prácticamente censurada. La censura era terrible, desde el punto de vista de que estaban prohibidos los libros. Por ejemplo, yo recuerdo haberme ido a leer aquí en la biblioteca municipal las obras de Benito Pérez Galdós o de simplemente de Ramón de Ayala o de Pío Baroja, porque estaban prohibidos, no se podía leer eso. Y la historia que se nos daba en el colegio terminaba en la Guerra de la Independencia, ahí acababa la cosa. De ahí en adelante no existía historia de España, no se conocía para nada ni se daba, por supuesto. Se pueden ustedes imaginar que desde el punto de vista de las libertades y demás, las cosas estaban pues muy perseguidas, puesto que cualquier acto que se podía hacer, siempre había gente de la policía social que estaba controlando lo que se podía decir en esos actos culturales. Yo recuerdo todavía que en el año 71, cuando creamos nosotros en el Club La Prensa la Asociación de Amigos de la Naturaleza, entre las cuales yo recuerdo que estaba Carlos Silva, que estaba sentado allí, entre los primeros, pues había dos agentes de la policía secreta que estaban contemplando aquello por si de alguna forma podían decirse algunas cosas con las cuales pues teníamos que pasar por la comisaría o a lo mejor nos llevábamos jugados porque nos habíamos pasado un poco en expresar nuestros pensamientos de una manera más o menos libre. Por ponerle un caso que es importante en este momento desde el punto de vista ambiental en la isla de Tenerife, mi padre compró su primer coche en el año 1954, el TF 8749, que se concedía después de haberlo pedido en el Ministerio de Comercio y tardaba como meses hasta que le concedían el coche que le tocaba. Él no podía elegir cuál quería, sino el que le tocaba. Y bueno, pues eso significaba que si el primer coche se había matriculado en Tenerife en el año 1902, habría circulando por las carreteras de la isla, pues de la provincia en general, aproximadamente unos 6.000 coches. Piensen ustedes que durante la Guerra Civil los coches fueron requisados aquí, se llevaron a la península, luego no había gasolina, muchos coches funcionaron con una cosa que se llamaba gasógeno, y solamente a los médicos se les daba un cubo de gasolina porque, claro, ellos necesitaban de alguna manera desplazarse a la finca. No había hospitales, no había ambulatorios, la medicina estaba igual que la educación en unas situaciones realmente heroicas y dramáticas. Mucha gente pobre paría en los altos de la isla, en Apanza, en Santa Úrsula, en Los Relecos. Conozco muchos profesionales médicos que tuvieron que atender partos e infartos en situaciones verdaderamente dramáticas, ¿no? Eso era lo que ocurría, aparte de lo que les decía a ustedes de la situación de hambruna que había y de dificultades de todo tipo. Bueno, pues, si ustedes, por ponerles un parámetro, lo voy a comparar, en el año 1954 había escasamente 6.000 coches en la provincia rodando, hoy hay 600.000 coches rodando en la isla, 600.000 coches. Es decir, fíjense lo que se ha multiplicado y lo que se supone ambientalmente, digamos, de un elemento que contamina, tanto desde un punto de vista de que ensucia la atmósfera, que hace ruido, que produce atropellos, que produce toda una serie de culturas que hay en torno, pero que también es una máquina económica de primera magnitud. Ese es uno de los primeros problemas que les planteo. La vida sigue así lentamente, progresando. Yo recuerdo que cuando vine de estudiar de Madrid, aquí todavía no existían supermercados, todavía venían las leches, en los años 60 y 58 venían las lecheras a despachar la leche directamente, cuando la adulteraban con todo tipo de cosas que ustedes, probablemente muchos de ustedes recordarán. Y sin embargo, y allí había ya otro aspecto. Yo ya había estado en Alemania y en Francia y ya me había dado cuenta un poco de que fuera del territorio español existían otra manera de pensar y otra manera de ser y otra manera de funcionar. Es decir, salí de un territorio que había una barrera que cubría los Pirineos de un lado a otro, que era lo que se llamaba en Europa el telón de incienso, y salía a la libertad de Francia, a la libertad de París, a la libertad de Alemania, a ver cosas completamente distintas a las que estaba acostumbrado incluso a ver en Madrid. Bueno, la vida sigue discurriendo de esta manera y nosotros llegamos ya, prácticamente en los años 60, la evolución va siendo cada vez mayor y justamente desde un punto de vista universitario, la universidad empieza a expansionarse a finales de los años 60.
Esto es importante que lo recuerde porque el hecho de que tuvimos un rector que era lagunero, era de Tenerife, de Los Reales, el profesor Antonio González y González, un prestigioso profesor que entre otras cosas pues tenía una personalidad arrolladora y que casualmente era amigo del ministro de la Educación de aquella época, el señor Lora Tamayo, pues hizo que pudiéramos esperar, que la universidad pudiese, digamos, ampliarse. Para que una universidad pudiese tener un prestigio en España, siempre tenía que tener una facultad de medicina. Universidad que no tuviera facultad de medicina era como de segunda división. Y él consiguió, concretamente de Lora Tamayo, que se creara la facultad de medicina en La Laguna, y al mismo tiempo, como estaba interesado en el estudio de las plantas medicinales canarias y también empezaba a estudiar ya productos químicos que se obtenían del medio marino, consiguió que se creara una sección de biológicas dentro de la Facultad de Química. Ese es el momento en que llega. Y al entrar en los años 70, en los últimos finales del tardofranquismo, de alguna forma el desarrollo empezó, digamos, a crear universidades, a crear, digamos, centros universitarios, a expandirse la cultura de alguna manera, con lo cual, evidentemente, la juventud ya pudo acceder a las universidades, pudo acceder a formarse y llegó el momento verdaderamente esplendoroso de esa etapa final junto con la que empezó luego con la democracia. Es decir, yo sitúo a finales de los años 60 y de ahí el despegue. Ese despegue fue un despegue que no solamente fue un despegue cultural y un despegue educativo, porque se crearon más institutos, se crearon más centros, empezó concretamente a desarrollarse dos cosas importantes dentro de la sociedad humana, que era la sanidad por un lado, que se fue mejorando de manera paulatina con el PUC, con el hospital universitario, con los profesores y con los catedráticos que vinieron de fuera y que pusieron los cimientos de lo que hoy en día es el PUC, que es una gran realidad, una gran realidad. Y luego ya las facultades fueron creándose y se fueron, digamos, de alguna manera. Al principio se fueron nutriendo de profesores que eran aves de paso, que venían por aquí, que se marchaban rápidamente, que dejaban a la gente descolgada, pero ya empezamos a integrarnos una serie de personas que nos fuimos quedando aquí. Muchos éramos de aquí y muchos vinieron a quedarse definitivamente en la universidad, con lo cual el desarrollo universitario pues fue verdaderamente espectacular. Eso hay que reconocerlo sin ninguna duda. Muchos bienestares que hay hoy en día en nuestra isla mineral se deben básicamente a que existiera una universidad. La gente ha podido formarse, no tienen necesidad de marcharse fuera, de irse, de tener padres ricos que pudieran pagarle las estancias en la red, sino que, digamos, con esfuerzo, muchos de ellos, como yo, y con algunas becas, se podía estudiar en casa, en La Laguna, y la universidad lentamente fue creciendo y se fue prestigiando con, digamos, sus sombras y con sus luces, con muchas sombras, pero también con muchísimas luces, como casi todo el devenir humano. En aquella época, concretamente desde el punto de vista del medio ambiente, voy a referirme primero a lo que puede ser, digamos, la naturaleza canaria. La naturaleza canaria es una naturaleza singular, digamos, es un tesoro natural que albergamos en las islas, que de aquí, a lo largo de 20 millones de años que empezaron a salir las islas del océano en Fuerteventura y que a medida que nos vamos trasladando hacia el occidente, las islas son cada vez más jóvenes, y prueba de ello que tienen ustedes que está saliendo una isla, digamos, al oeste del Hierro, que está emergiendo, una isla orgánica. Bueno, pues ahí se han producido, digamos, una especie de grandes santuarios de vida que, por el hecho insular y por el tiempo que estuvieron de alguna forma aislados, se han convertido en unos espacios únicos en el planeta, desde el punto de vista de lo que se llama su biodiversidad. Porque la biodiversidad, que es la diversidad de la vida, que puebla la biosfera, que es esa pequeñísima película que rodea al planeta en su superficie, y ahí se está dando todavía, y se está dando durante muchísimo tiempo, ese milagro, no todavía del todo definido que es la vida. Bueno, pues en esa biosfera, en ese ambiente canario, se desarrolló, digamos, una naturaleza muy homogénea desde el punto de vista de su contexto del archipiélago, pero con marcadas diferencias en cada una de las islas. De la misma manera que por el habla nos distinguimos de las distintas islas, cada isla tiene su propia personalidad, cada isla tiene sus propios endemismos, pero en el
una unidad biogeográfica que es lo que se llama el archipiélago canario, que junto con Madeira y otras islas forman lo que se llama la Macaronesia. Bueno, pues evidentemente esa naturaleza a lo largo del tiempo, desde que llegó el ser humano, fue lentamente deteriorándose, o transformándose, o utilizándose, hasta llegar a los años 70, en donde la cosa llegó a unos límites muy extremos. ¿Por qué? Porque ya teníamos unas herramientas, éramos muchos más, teníamos unas tecnologías mucho más avanzadas y al mismo tiempo todavía existían necesidad de unos recursos importantes de explotar, como eran, en primer lugar, los terrenos para cultivar, los terrenos para crear la expansión demográfica que sigue produciendo, es decir, que estábamos asfaltando y estábamos cementando gran cantidad de los espacios insulares para instalarlos, para crecer, de unos 300.000, digamos, habitantes que éramos a principios del siglo, pues ya estábamos llegando a 600.000, 700.000, hasta el millón que somos ahora, que nosotros vivimos en esta isla 1 millón de personas, y duermen en esta isla otro millón más, que son los turistas que llegan aquí a lo largo del año y que también contribuyen, digamos, al deterioro y al consumo de nuestras energías. Bueno, pues todo eso se produjo al máximo justamente en los años 70. Estábamos llegando a un momento verdaderamente crítico, que no ha parado, porque ha continuado, desgraciadamente. Pero en ese momento fue cuando se despertó por primera vez, digamos, un sentimiento colectivo, prácticamente nacido en la universidad y muy apoyado por un sector importante de la población, de que había que frenar eso, que había que empezar a pensar en que no estábamos yendo por el buen camino, que estábamos concretamente dilapidando nuestros recursos, nuestros escasos recursos, y que de alguna forma nuestra dependencia del exterior iba a llegar a ser, como lo es ahora, prácticamente al máximo, porque nosotros dependemos prácticamente del 95, el 96 o el 97% de lo que consumimos nosotros aquí, todo procede de fuera, todo, desde los recursos energéticos hasta la mayor parte de la comida, digamos los medicamentos, y muchísimos todo lo que significa el parque automovilístico, de todo tipo de vehículos, todo procede para los vestidos que nos ponemos, prácticamente la dependencia es máxima. Y además se entró en una cultura distinta, que fue una cultura desde mi punto de vista de un bienestar, pero un bienestar basado en el despilfarro que ha llegado a unos niveles máximos. ¿Qué supuso eso para la naturaleza? Pues llegó un momento en que hubo que frenar, hubo que empezar a considerar de que el espacio que vivimos lo estábamos prácticamente deteriorando casi hasta sus límites. Antes de eso ya había habido unos amagos de conservación. Por ejemplo, en el año 1954 se crearon los primeros grandes espacios protegidos del archipiélago. En enero el Parque Nacional del Teide, en diciembre la caldera de Tauriente en La Palma, luego ya posteriormente vino también Timanfaya, luego ya así progresivamente se fueron creando, digamos, espacios protegidos mal gestionados. Porque, por ejemplo, en el Parque del Teide se suprimió, digamos, el efecto depredador del ganado, se suprimió la extracción de madera, las retamas, de cuajar las retamas como elemento energético, de suprimir también la hojarasca de las plantas para poder utilizarla como cama de ganado, pero sin provocar muflones, por ejemplo, que hoy en día todavía es un problema no resuelto en la gestión del Parque del Teide. Pero a pesar de todo, con la llegada del tiempo y sobre todo ya con la llegada de la democracia, las cosas empezaron a funcionar de una manera completamente distinta, por supuesto, desde ese punto de vista. Hubo un momento importante en donde, después de presionar mucho, después de movimientos populares importantes desde diversas asociaciones, digamos, ecologistas, entre ellas ASCAN, primero en Gran Canaria, luego hubo movimientos que han desaparecido, como el MEO de la Otava y otros más, y otros, sin embargo, han nacido y se mantienen, como es el caso que tenemos aquí al lado. Tenemos aquí a una persona que procede de uno de los ambientes, de una de las, digamos, asociaciones más defensoras en estos momentos del territorio y de todos los problemas ambientales que estamos hablando. Todo eso se va desarrollando. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues hay un momento determinado que con la entrada a la democracia, que aprovecho para decirle que desde mi punto de vista está un poco desgastado y que hay que construirla.
pero yo diría que más bien hay que reformarla, hay que reconstruirla y hay que darle un toque nuevo, porque evidentemente estos 30 y tantos años de democracia que hemos disfrutado han desgastado un poco al modelo democrático que todos añoramos en los años 70, 77, cuando fuimos a depositar nuestro voto por primera vez pensando que ya se acababa una etapa y volvió una nueva. O sea que estamos en una fase en que hay que regenerar, reestructurar y sobre todo repensar de nuevo qué es lo que queremos hacer con la democracia, porque mientras no se demuestre lo contrario, sigue siendo el menos malo de todos los sistemas políticos que el ser humano ha creado. Por tanto, digo que esto pasó así. ¿Y qué hemos hecho en este tanto? Pues se han hecho cosas positivas y negativas. Voy a empezar por las cosas positivas, porque siempre hay que hablar en positivo. No hay que ser destructor, y menos en los tiempos actuales como nos encontramos, en que hay una especie de pesimismo, hay una especie de depresión, hay una, digamos, obsesión de decir que están metidos en un difícil problema, que lo es y lo estamos padeciendo, y además de los que no somos responsables, otros han sido los responsables de lo que estamos hoy en día sufriendo, pero que nosotros creo que podemos poner un poco de fe en resolverlo y en ayudar de alguna manera a resolverlo. Esta mañana, viendo los niños que estaban aquí en la Plaza del Príncipe con motivo de la celebración del medio ambiente, en donde habían, digamos, toda una serie de tiendas y toda una serie de carpas, en donde se estaban planteando problemas verdaderamente ilusionantes, pues yo pensé que menos mal, esto es una cosa que parece que las nuevas generaciones pueden que de alguna forma reciban una educación como la que yo no recibí, y por tanto, viéndolo con esa perspectiva de los 80 años, siempre algo muy positivo. Pues, ¿qué diría yo, por ejemplo, de lo positivo? Por supuesto, de lo positivo, diría que los niveles de educación que se han alcanzado, digamos, en los últimos tiempos desde la democracia, han sido impresionantes, a pesar de que hay amenazas de recorte. Pero nunca el territorio canario ha tenido la posibilidad de lo que hoy en día se tiene con la educación, que está recortada y que está amenazada. Hay una fase en este momento que está de retroceso. No digamos en la sanidad. Si uno piensa, por ejemplo, en el año 70, cuando yo vine aquí, cuando me establecí en el año 60, en que las mujeres parían en casa y que los infartos se trataban en casa y se llevaban, digamos, de la farmacia el oxígeno para poder oxigenar a una persona. Y hoy en día el CUC es un hospital puntero en el trasplante de órganos, los primeros. Cuando aquí se trasplantan órganos, de corazón, de pulmón, de todo, ¿verdad? Y hay una medicina ultra especializada. Eso lo contemplo en mi espacio de tiempo y digo, la verdad es que hemos ganado muchísimo, ¿verdad? No se concibe. Que, por ejemplo, yo no vea ya niños por la calle como los veía en mi época de niños poliomelíticos, y que hoy en día, gracias a la vacuna y demás, los niños ya no padecen esas enfermedades, es también para mí una cosa de un avance tremendo, positivo del progreso. Pero ¿qué pasa luego de la parte, digamos, en esos dos factores, tanto sanidad como educación? Los avances han sido importantísimos. Amenazados los dos, amenazados los dos, porque en estos momentos no hay una visión de seguir invirtiendo y mejorando la educación, seguir invirtiendo y mejorando la sanidad, es cómo se puede ayudar a salir de esta crisis. Porque si retrocedemos en lo que se refiere a sanidad y educación, es una pérdida que hay que luego afrontarla más y que tendremos luego que pagar las consecuencias de ese retroceso. Porque el capital educativo, el capital cultural, el capital sanitario, es un capital intangible. Una sociedad sana, culta y educada, pues es una sociedad muchísimo más responsable que no una sociedad abandonada a su sino, o desculturizada, o mal educada, o restringida en la sanidad. Eso es sin ninguna duda, y se dice por todos lados que esa es la vía, aunque no parezca que en estos momentos esa sea la vía seguida. ¿Problemas? Pues los problemas son graves. En primer lugar, somos muchos, demasiado. No se puede despilfarrar el agua que estamos despilfarrando en estos momentos. Jugar a una política de campos de golf, a una política de hoteles de 5 estrellas, a una política de muchísimo gasto de agua, eso es una equivocación de un bien que es escaso en el planeta.
Es escaso en el planeta, no solo aquí, en todo el planeta el agua potable es un bien escaso. Y nosotros lo estamos despilfarrando sin ninguna duda. Problema número uno, ese para mí es grande. Segundo problema, vivimos en una sociedad que de alguna forma está vinculada básicamente a un ocio mal controlado. Yo no puedo considerar positivo de que el espectáculo que se dio el otro día en el Cabildo, simplemente porque el Tenerife había subido de segunda a segunda A, eso sea digamos, un espectáculo positivo. Máxime, cuando luego la gente se desmadra y comete todo tipo de actos de vandalismo sociales y van contra el propio medio ambiente urbano, con lo que se produce en este tipo de acontecimientos. Eso probablemente falta de educación, que es con lo que voy a terminar, ¿no? La contaminación atmosférica es importante, porque 650.000 coches, con no sé cuántas motos, con no sé cuántas ambulancias, con no sé cuántos tractores y demás, están contribuyendo a aumentar las emisiones de CO2 y están ayudando a acelerar el cambio climático. Uno de los problemas más graves que tiene el planeta en este momento, al cual le hemos dado la espalda. Aquí había una agencia de cambio climática que no funcionó y las personas que han pasado por ella pues prácticamente lo tienen ausente completamente. Ese es otro tema. Estamos gastando también muchísima cantidad de energía lumínica. No entiendo por qué tiene que estar la autopista encendida toda la noche como está. Estamos despilfarrando cuando todo eso es quemar concretamente, digamos, combustibles fósiles que se van a dar. Les voy a contar una anécdota casi para terminar. Ya voy por el minuto 29. Yo cuando me pongo a hablar, hablo demasiado. Hace exactamente 2 semanas me vino a visitar un periodista de la radio y televisión alemana, que está haciendo en estos momentos un programa. La radio y televisión alemana está haciendo en este momento un programa sobre las islas en el cual quieren hacer tomas de espacios naturales más o menos intactos en distintas épocas del año. Por ejemplo, cómo está el Monte Verde de Aragán en el otoño, cómo está en el invierno, cómo está en la primavera, cómo está en el verano. Lo mismo quieren hacer de otros espacios aquí, de La Palma y de Lanzarote y de Fuerteventura, porque yo les dije que quisieran que fueran a Fuerteventura. Tuvimos 2 horas hablando, largo y tendido. Yo vino aquí, yo soy alemán y he publicado un libro alemán sobre la naturaleza canaria, y es un libro que se vende y que evidentemente pues que está ahí. Y entonces me dije, sí, mire, lo primero que me ha sorprendido aquí, en esta isla, es que no hay paneles solares en la casa. ¿Qué no es tesis? Porque es que hay tal cantidad de horas de sol aquí que ustedes simplemente, si tuviesen los tejados cubiertos con paneles solares, no tendrían que depender prácticamente de que están quemando combustible de hidrocarburos y demás. Y dice, ¿a qué cree usted que ha debido eso? Digo, mire, una de las tantas miopías de la gente que nos gobierna, pero sobre todo es la miopía de un, digamos, ministro canario que tenemos en el gobierno de la nación, que está apostando por buscar petróleo en las islas y sin embargo no apoya, digamos, el recurso que tenemos aquí, que son 3 recursos, que es primero el sol. Yo tengo mi placa solar y no se puede usted imaginar lo que significa el placer de ducharse todos los días con agua caliente que sabe uno que está calentada por el sol. Pero no me he podido poner, digamos, mi placa solar, porque después de que vino el Delta y me tuvo 4 días sin luz en mi casa, en la temporada sur donde yo vivo, y se me pudrieron digamos, los productos que tenía en la nevera, pues quería poner una placa solar para por lo menos que cuando venga una de estas catástrofes, que cada vez vendrán más, porque con el cambio climático cada vez tendremos más catástrofes de este tipo, pues tener mi propia energía. Pero Macario Benítez me pone unos inconvenientes tan terribles en la burocracia municipal que se me han quitado las ganas. Y digo, no lo hago, porque me tengo que dar de alta en la hacienda como una empresa, luego tengo que hacer no sé qué, pero 10 papeles que, como saben ustedes, la burocracia es otra de esas enfermedades que padecemos en estos momentos, ¿no? La corrupción y la burocracia y la mentira institucionalizada son 3 enfermedades que sufrimos y las personas que estamos tranquilamente aquí en estos pagando nuestros impuestos y demás. Bueno, pues, me lo dijo eso y dice, no lo entiendo. Y usted en Alemania dice, nosotros en estos momentos estamos metidos en eso de lleno y además estamos comprando las
haciendo unas placas extraordinariamente exquisitas en que se superan el rendimiento, incluso con la luz que viene en los días nublados somos capaces de tener un complemento de nuestra energía. Hoy leí que los chinos ahora les han metido mano porque estaban haciendo un dumping con esas placas y ahora la Unión Europea les va a poner una pega en este sentido. Bien, estos son problemas de... Pero para terminar, ¿cuáles creen ustedes que son los modelos para poder de alguna forma intentar salir de esta crisis? O para poder de alguna manera salvar estos inconvenientes de la sociedad de consumo que nos lanza a un consumo, que nos lanza a contaminar los mares, que nos lanza, digamos, a crear una cantidad de basura que no sabemos qué hacer con ella, que tiramos todavía en los barrancos todo tipo de productos que no nos hacen falta, de muebles, de utensilios. El barranco de Traodio, por ejemplo, es algo terrible lo que se encuentra tirado por ahí, y muchas otras prácticas más que tenemos concretamente en nuestra sociedad de consumo y que de alguna forma nos afectan porque son capaces incluso de producir hasta dentro del llamado bienestar una especie de malestar. Miren ustedes, solamente el ruido que estamos padeciendo, una sociedad como la nuestra y una isla como la nuestra, que es una isla inclinada, que por tanto tiene que producir mayor cantidad de ruido y mayor cantidad de emisión de gases a la atmósfera, pues es concretamente uno de los graves problemas que nos afectan y nos traumatizan desde un punto de vista psicológico y desde un punto de vista, digamos, cerebral. Por eso lo dicen todo hoy en día. Bueno, toda esta serie de problemas que serían muchísimos, ya les digo, yo si hubiera, el folio que tengo aquí hubiera tardado 2 horas en contarle cada uno de los distintos problemas, nos llevarían, digamos, a plantear una situación catastrófica que en cierto modo está ahí, pero que en cierto modo tampoco no es tan catastrófica como mucha gente la pinta. Simplemente por el mero hecho de que si yo comparo de lo que yo dispongo hoy y de lo que yo disponía de cuando era niño, evidentemente no se puede imaginar. Yo tengo un hijo de 15 años que está estudiando el bachillerato, y cuando lo veo cómo estudia a través de internet, cómo se pone en contacto con sus compañeros a través de un Skype que hacen las tareas juntas y demás, que está trabajando de una mano que tiene unas herramientas extraordinarias, pues me quedo verdaderamente maravillado pensando con los textos que tenía de pasacalpe, de 4 cosas para poder estudiar las 4 reglas, que es lo que se podía. ¿Cómo es posible, verdad? Evidentemente tiene luego otro peligro, porque la informática no es ni mucho menos la panacea universal. Hoy en día la informática es un elemento que se puede llegar a él lejísimo, se puede tener una enorme cantidad, pero está la ciberpornografía, está el ciberacoso, está en la ciberdifamación, la ciberguerra. Hay toda una serie, digamos, de facetas denigrantes que ha producido el ser humano por una herramienta valiosísima, por ejemplo, el Internet. O sea que siempre estamos en la misma línea. Y cuando estamos a punto de conocer el origen del universo, que creo que falta solamente un segundo, porque la luz circula a 300.000 kilómetros por segundo, de conocer el universo, de que estamos trabajando en la nanotecnología, que estamos midiendo cosas que miden 1 millonésima de milímetro, que estamos capaces, que estamos viendo los átomos en un microscopio funcionar a esos niveles, que hemos conseguido tener, digamos, una especie de bosón que va a ser completamente, digamos, algo así como Dios, ¿verdad? Que es el famoso ciclotrón que está entre Francia y Ginebra, en donde se han conseguido con partículas velocidades casi superiores a las de la luz. Todo eso hacemos. Que estamos intentando mandar artefactos al infinito, para obtener pues unas fotografías extraordinarias de los satélites de Júpiter, donde sabemos que el satélite de Europa es de hielo y que Titán es de hidrocarburos, y que queremos meternos en Marte y en la Luna, pues ya hemos estado. Que estamos contaminando completamente la parte exterior, la parte superior de nuestra atmósfera, con toda una serie de artefactos que es la basura espacial, una nueva basura que hay. Bueno, pues, ¿hacia dónde va el destino humano? Pues, solamente saldremos adelante si somos responsables. Y en segundo lugar, si lo que hacemos es, con esto termino, invertir más en más y mejor educación, y en más y mejor sanidad, y sobre todo en la parte social
pues quitarnos algunos de los grandes pecados capitales, ser más altruistas, ser más sostenibles, ser más sociables y competir menos y compartir más. Hoy oirán ustedes en el lenguaje político competir, competir, competir. Y competir es cruel. El que compite es cruel, descalifica al competidor, va a por él para ganarle. Compartir es social. En el momento en que nos encontramos de dificultades, compartir las cosas con nuestros ciudadanos, con la gente que lo está pasando mal, es una vía muchísimo más humana de la competición que le están ustedes huyendo continuamente en la boca de los políticos. Cuando uno compite en un ring de boxeo, lo que quiere es derribar al otro y dejar bocado. Cuando compite corriendo y cuando se compite en todo lo demás, siempre la competencia trae como consecuencia, desde mi punto de vista, pues, una parte deshumanizada del pensamiento humano. Me he pasado 7 minutos, perdóname Sara querida, pero las cosas como son, y con ello termino con esta reflexión y ustedes luego pregúntenme lo que quieran, que si yo puedo les contesto lo que ustedes quieran. Nada más, muchas gracias.